Buenas tardes, somos el grupo de primero B. Vamos a hablar acerca de las disoluciones cualitativas y cuantitativas. Mi nombre es Paola Ramírez Valenzuela y vamos a hablar de disoluciones. Una disolución es una mezcla homogénea formada por dos o más sustancias. Esto quiere decir que sus componentes están distribuidos de manera uniforme y no se pueden distinguir a simple vista. En una disolución hay dos componentes principales, el soluto y el solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve, generalmente está en menor cantidad, y el solvente es la sustancia que va a disolver al soluto, normalmente está en mayor cantidad. Las disoluciones pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Por ejemplo, el aire es una disolución gaseosa ya que está conformada por distintos gases. Como ya vimos, una solución es una mezcla donde un soluto se disuelve completamente en el disolvente. Estas soluciones se dividen en cuatro tipos principales: insaturadas o diluidas, concentradas, saturadas y sobresaturadas. Las insaturadas contienen poca cantidad de soluto en comparación con el disolvente. Las concentradas tienen mayor cantidad de soluto, pero aún sin llegar al límite de las disoluciones. Las soluciones saturadas contienen la máxima cantidad de soluto que puede disolverse a una temperatura dada, y las disoluciones sobresaturadas contienen más soluto del que puede disolverse normalmente. Esta es lograda mediante cambios de temperatura o presión. A continuación, tenemos otro problema que nos pide calcular la concentración molar de 2 litros de disolución de ácido sulfúrico, que contiene 150 gramos. Básicamente tenemos un poco similares a los anteriores datos, pero esta vez el volumen cambió a 2 litros y en la masa tenemos 150 gramos. Tenemos que volver a repetir esta operación, la cual es moles es igual a la masa, lo cual sería 150 gramos, entre el peso molecular, lo cual es 98.1. Esto da como resultado que la división de 150 entre 98.1 da 1.53 moles. Y ahora con ese dato trataremos de calcular la molaridad, lo cual sería los moles, 1.53, entre el volumen, lo cual sería de 2 litros. Esto da un resultado de tal que es 0.762 molaridad. Yo soy Jorge Anaya Navarro y les voy a presentar ahora la normalidad. La normalidad es una unidad de concentración en la cual nos mide un número equivalente, que es la cantidad de sustancia que se va a liberar en una solución. Hay soluciones, por ejemplo, en las ácido base o en las redox o de precipitación, en las que se suele utilizar más que nada la normalidad por el efecto en el que una solución o un compuesto va a liberar sus iones hidrógeno o sus iones hidroxilos. También pueden ser aquellos electrones que se encuentren libres. Entonces tenemos un problema, el cual nos pide calcular la normalidad de una solución que contiene 49 gramos de ácido sulfúrico en 500 mililitros de esta solución. Por lo tanto, tenemos que los datos sería la masa, que son los 49 gramos. El número de moles lo podemos calcular con el peso molecular con la masa entre el peso molecular, o únicamente tener el peso molecular a la mano para poder utilizarlo en el número equivalente. Y también tenemos pues el volumen de la solución, que son 500 mililitros, pero como los necesitamos en litros, podemos pasarlos directamente desde aquí a 500 mililitros a 0.5 litros. Entonces ya podemos empezar a calcular. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el número equivalente, que aquí lo tenemos, que es el peso molecular entre el número en este caso, de hidrógenos que va a tener el ácido sulfúrico. Entonces sería de que el peso equivalente serían los 98 gramos sobre mol, que sería el peso molecular, entre el número equivalente, como tiene dos hidrógenos, que son los que se van a disociar, nos quedaría
que pues 98 entre 2 serían 56. 98 entre 2. Y le puedes parar tantas cosas. Que serían 49. El número equivalente queda sin unidades. Ese número equivalente lo vamos a dividir entre la masa, que serían 49 gramos también. Así que tenemos como resultado 1. Ahora sí, ya teniendo el número equivalente y los litros de la solución, podemos calcular la normalidad, que sería S1 entre 0.5 litros de la solución, lo cual nos da resultado 2 normal. Y ahora les voy a hablar acerca de la molaridad. La molaridad se asemeja a la molaridad, únicamente que en este caso se va a utilizar en lugar de algún volumen de la disolución, va a ser la masa de un solvente, el cual va a ir en kilogramos. La molaridad se suele utilizar para medir volúmenes, para medir más exactamente en concentraciones, pero se suele utilizar en el laboratorio más como teórico, debido a que llevarlo a lo práctico no es tan conveniente. Y en termoquímica sí se suele utilizar por lo mismo de que hay mayor exactitud. Y pues nosotros aquí tenemos un problema, el cual nos pide calcular la molaridad de una solución que contiene 10 gramos de cloruro de sodio disueltos en 100 gramos de agua. Entonces, teniendo los datos de la masa del soluto, serían los 10 gramos del cloruro de sodio, y los 100 gramos de agua sería la masa del solvente. Lo más conveniente es que si nos dan en gramos la masa del solvente, pasarla directamente a kilogramos. Y pues ya podemos calcular el número de moles con los gramos del cloruro de sodio, que es el del soluto, entre el peso molecular de este. Y finalmente pues vamos a tener los moles, que en este caso serían 0.1714 moles. Ahora con esos datos ya podemos calcular directamente la molaridad con esta fórmula que nos indica los moles del soluto entre los kilogramos del solvente. Aplicándola sería que estos moles, que son 0.1714 moles, se van a dividir entre 0.1 kilogramos del solvente, que finalmente esto nos daría 1.714 molal. Y pues este tipo de problemas los podemos también calcular si nos piden algún otro tipo, que nos den algunos datos distintos. Únicamente podemos despejar la fórmula y así tendríamos lo que vamos a querer. Y pues así es esto. Ahora vamos a hablar del porcentaje masa-masa. Para este porcentaje vamos a ocupar la siguiente fórmula. La masa del soluto entre la masa de la solución por 100. La masa de la solución se va a sacar el soluto más solvente. Este problema nos dice, una muestra simulada de suero contiene 2.5 gramos de glucosa, disueltos en 47.5 gramos de solución total. ¿Cuál es la concentración de glucosa en el porcentaje masa-masa? Aquí ya nos está dando la masa del soluto y la masa de la solución total. Entonces ya no ocuparíamos sacar esto. Nada más sustituimos en la fórmula. Porcentaje masa-masa es igual a los 2.5 gramos de glucosa entre los 47.5 gramos de solución total por los 100, lo que nos termina dando
5.26%. Ahora este problema nos dice, una solución de azúcar tiene una concentración de 20% masa-masa. Si la masa total de la solución es 250 gramos, ¿cuánta masa de azúcar contiene? En este problema ya nos está dando el porcentaje masa-masa y la masa de la solución. Nos pide saber la masa del soluto, por lo que despejamos esta fórmula. Masa del soluto es igual a el porcentaje masa-masa por la masa de la solución entre 100. Lo que nos termina dando 50 gramos de azúcar. Ahora un ejemplo más cotidiano. Tenemos que calcular el porcentaje masa-volumen cuando preparamos una taza de café de 200 mililitros a partir de una cucharita de café, que serían 1.8 gramos, y 200 mililitros de agua. Tenemos los datos, en este caso el disolvente sería 1.8 gramos de café y la solución 200 mililitros de agua. Pasamos a la fórmula, que porcentaje masa-volumen disolvente entre solución por el porcentaje. En este caso tenemos que el porcentaje masa-volumen es igual a 1.8 gramos entre 200 mililitros. Esto da resultado multiplicando por 100 y nos da resultado como 0.9%. Mi nombre es Frida Carolina Contreras Zamora. Hoy les hablaré sobre el porcentaje volumen-volumen. Este porcentaje se suele usar para representar la concentración en disoluciones líquidas. Aquí tenemos un problema el cual nos pide calcular el porcentaje de volumen-volumen de una disolución que contiene 25 mililitros de alcohol etílico disueltos en 100 mililitros de agua. Para este porcentaje ocupamos la fórmula que nos dice que el porcentaje de volumen entre volumen es igual al soluto entre el disolvente multiplicado por 100%. Aquí tenemos que el soluto son los 25 mililitros de alcohol etílico y la disolución son los 100 mililitros de agua. Entonces, sustituyendo la fórmula, tenemos que hay que dividir los 25 mililitros entre los 100 y multiplicarlos por el 100%, dándonos como resultado un porcentaje de volumen-volumen de 2.5%. Ahora les vengo a presentar un problema en el cual ya nos dan el porcentaje de volumen entre volumen. Entonces, para este problema, lo que nos pide es saber cuántos mililitros de ácido acético se necesitarán para preparar 200 mililitros de una disolución al 10% de volumen entre volumen. Para esto hay que usar la fórmula de volumen disoluto igual a el porcentaje por el volumen de la disolución entre el 100%. Sustituyendo esta fórmula nos quedaría que se multiplica el 10% por 200 mililitros de la disolución entre el 100%, dándonos como resultado que se necesitan 20 mililitros de ácido acético. Para calcularla se tienen principalmente tres fórmulas. Usualmente se pone la masa del soluto arriba, ya sea en miligramos o en gramos, y abajo la masa de la solución o en su defecto el volumen de la solución. En este caso, cuando ambas son masas y ambas están en gramos, el resultado se multiplica por 10 a la 6. Para ejemplificar tenemos el siguiente problema. Y dice, una muestra de agua contiene 195 miligramos de cloruro de sodio en 3 litros de solución. Calcula las partes por millón del soluto. Bueno, aquí podemos ver los datos que nos dan. Podemos decir que el soluto es son 195 miligramos. El solvente no lo necesitamos, así que tenemos los 3 litros de la solución. Entonces, viendo nuestras fórmulas, tenemos que la que vamos a usar es esta, que es partes por millón es igual a la masa del soluto entre el volumen de la solución. Entonces, vamos a sustituir los datos. Tenemos que partes por millón va a ser igual a los 195 miligramos
entre los 3 litros. Y haciendo la división, nos va a dar como resultado 650 partes por millón. Ya que es una unidad de medida adimensional, no tiene unidades. Así es que simplemente queda